Permítame compartir pantalla para poder explicar el tema que hoy voy a exponer. Buenas noches. Permítame presentarme. Mi nombre es Jimena María Torres Marín. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad a distancia. Actualmente curso el cuarto ciclo de la carrera de Derecho. La presente actividad forma parte de mi formación profesional y corresponde a la materia Práctico 1, Servicio Comunitario. Agradezco nuevamente de todo corazón por acompañarme esta noche. En el presente taller voy a abordar el tema sobre la problemática calumnias e injurias en medios digitales. Esta actividad aporta al cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de vinculación Garantías de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad. El propósito de este taller es difundir sobre las problemáticas relacionadas con los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador. Que se tenga conocimiento, pero también que se sepa cuáles son las implicaciones, tanto sociales como jurídicas, a las cuales se pueden vincular con el uso de estos medios digitales conectados a Internet. Para proteger los derechos individuales y colectivos, cada sociedad establece conductas acorde a los códigos morales que regulan las relaciones sociales. Al respecto, en nuestro país existen legislaciones que conforman el marco legal, que buscan garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos del respeto al honor y al buen nombre. Esto queda declarado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Civil. Para hablar de calumnias e injurias en medios digitales, antes veamos el contexto de los delitos informáticos en los medios digitales. En nuestra Constitución se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia va aumentando en grandes porcentajes. Esto debido a la facilidad que existen para acceder a las redes sociales, por medio de las TICs que están al alcance de todos. En el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que nadie será objeto de injerencias en su vida privada y su vida familiar. Pero en la realidad que hoy nos encontramos, algunas personas usan las TICs para desarrollar métodos y prácticas maliciosas contra ciudadanos, en especial contra los niños, niñas y adolescentes. Vulneran su privacidad con chantajes, exposición de la intimidad, robo de la identidad, etc. Actualmente las redes sociales como Facebook, Twitter, son utilizadas para injurias y calumnias, es decir, para difamar a otras personas. Quienes realizan estos actos serían responsables penalmente por imputaciones que atentan contra el honor de una persona. Es una pena que estas situaciones de dañar a personas sean tan cotidianas en estos medios. Es necesario que existan leyes que protejan al ser humano. Es por eso que en nuestro país cuenta ya con una normativa legal desde el año 2014, el Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 182 manifiesta: calumnia, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionado con la pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. En este mismo artículo se establecen las causales por las cuales una persona no puede ser imputado por calumnias. Manifiesta: no constituye calumnia los pronunciamientos vertidos por autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho debido a la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo,
En ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiera sido objeto de una sentencia ratificada de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias se retracta voluntariamente antes de que se emita la sentencia ejecutorial. Queridos jóvenes, sin embargo, fíjense ustedes que cuando ya se lanza una noticia, esta se desparrama mucho más en redes sociales. La integridad de una persona que ha sido víctima de calumnias se ve afectada, aunque el autor de la calumnia pida disculpas. Siempre va a quedar la sospecha entre los otros. Va a pensarse en algún momento mal, no se puede restituir todo el daño. Es así como si desplumamos una gallina, no se puede volver a colocar en el mismo lugar las plumas. Es por eso que así pidamos perdón, la reputación de esta persona ya queda manchada. La falsa incriminación. La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la omisión de los delitos de terrorismo y su financiación será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará la máxima de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por una o un servidor público. Esto está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 368. Fíjense que si se trata, que si esto se trata de calumnias a grupos y que tienen que ver con el ámbito de la construcción de la paz y del buen vivir para todos, no se puede estar levantando sospechas sin fundamento, mucho menos cuando corren peligros pueblos enteros o países, como es el caso del terrorismo o la guerra. Bien jurídico protegido en el delito de la calumnia. Son los derechos que se encuentran garantizados en la Constitución de la República, en especial en el artículo 66. Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En el artículo 18 reconoce el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho al honor. El bien jurídico protegido es el honor de la persona física y natural. Aquí nos encontramos con la persona que materializa la calumnia, es la que lesiona, ya sea con palabras, gestos, grabaciones, el honor de la persona. Todos sabemos y estamos convencidos que el ser humano debe ser respetado, ya que todos los derechos del ser humano son irrenunciables, inviolables, inalienables. Por lo tanto, estamos obligados a cuidarnos y cuidar la integridad y el honor de las personas. En síntesis, podemos decir, la honra, la buena imagen, el buen nombre están ligados al derecho al honor y a la dignidad humana. El honor es uno de los atributos más preciados del ser humano, tan importantes como la integridad corporal y la libertad. Además, incluso valorado más que la propia vida, a la que muchos han renunciado cuando se ven deshonrados. Es una condición intrínseca del ser humano que trasciende al ámbito social expresado en cualidades profesionales, laborales, sociales y jurídicas. El honor puede ser entendido en dos aspectos, el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo. El honor objetivo, entendido como el juicio de valor que los demás de nuestras cualidades.
El honor subjetivo, entendido como la representación que el sujeto tiene de sí mismo. En el marco del derecho legal penal, el primero es protegido mediante las figuras de la difamación o la calumnia, que tiene lugar frente a terceros, valiéndose de los medios de comunicación. Y el segundo lo es a través de la tipificación del delito de injuria, que en principio se comete en presencia de la persona agraviada. Elementos del delito de la calumnia son los siguientes. Objetivo: falsa imputación de un delito, esto es, de un hecho preciso, concreto y determinado. Subjetivo: el dolo está constituido por la conciencia de la imputación y de su falsedad. El dolo está dado por el propósito de agredir dicho bien, en este caso la honra, desacreditando, deshonrando o menospreciando al ofendido, realizar una falsa imputación de un delito. Es fundamental, tanto en la injuria como en la calumnia, en el Código Integral Penal, así el delito de calumnia es estrictamente doloso, aunque la calumnia es más grave que la injuria. Requisitos para que exista el delito de calumnia. La imputación calumniosa debe ser falsa, objetiva y subjetivamente. Falsa objetiva: cuando el hecho no ha sido cometido o cuando existe el hecho, pero la persona a quien se le atribuye no intervino en ella. Falsa subjetiva: cuando no hay dolo, o sea, si hay un error, no hay calumnia, pero hay un elemento intencional. La falsedad es el elemento característico de la calumnia y de la ofensa de una persona. La injuria. En el Código Orgánico Penal de España, con el complemento como para el complemento de la información de estos dos términos, que es la injuria y la calumnia. La injuria es una imputación o manifestación de opiniones que lesiona la dignidad de una persona. Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente sería constituida de delito de injurias que, por su naturaleza, efecto y circunstancia, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. Las injurias que consisten en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo cuando se haya llevado a cabo con conocimiento de la falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La calumnia e injuria afecta a las víctimas en su convivencia familiar y deterioran su convivencia social. La calidad de las relaciones sociales se afecta. La sociedad nos repudia dando calificativos a las víctimas. Las personas afectadas ven dañada su honra, su honor y salud mental. Ocasionan conflictos, rencores, peleas, odios, etc. Además, estas personas se sienten solas, discriminadas, tanto de sus familiares como de amigos, factor que hace que las personas pues estén solas y no confíen en nadie. Conclusiones. El honor es un atributo inherente a la condición humana, enlazado con la dignidad, protege y cuida el honor. El proteger y cuidar el honor es tarea de todos. Dos, las calumnias e injurias, al igual que cualquier tipo de delito, tienen una penalización y están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, siempre y cuando se haya logrado probar que dicho acto doloso en contra de un buen nombre
y de la honra. 3. La calumnia se diferencia de la injuria por la finalidad. De aquí que se traduce en la imputación totalmente falsa, concreta y dolosa, mientras que la finalidad de la injuria es fundamentalmente la ofensa, el desprecio y la descreditación. 4. La consideración de la injuria como contravención y no como un delito tipificado jurídica y penalmente no puede ser entendido como un vacío legal. El anonimato en las redes sociales hace que muchas personas se encubran y cometan calumnias e injurias y no sean sancionados. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Les invito, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia respecto al tema de calumnias e injurias, les procedo a ceder la palabra. Si alguien tiene alguna inquietud o nos quiere compartir alguna experiencia, por favor, puede intervenir. Bueno, yo pienso eh, que al haber un artículo que dé una sanción a este tipo de situaciones, o sea, es bueno porque a veces las personas pueden decir cualquier cosa de otra y sin embargo las personas que reciben ese tipo de ofensa o reciben ese tipo de situaciones que no son reales, no pudieran defenderse. En cambio, con la socialización de este artículo que está dentro del COIP, obviamente ya la persona sabe que tiene derechos y que obviamente si alguien lanza una injuria o una calumnia en contra de su persona, puede denunciar y no ser objeto de pronto de burlas o objeto de situaciones que puedan ir en contra incluso de la dignidad de esa persona. Porque al hablar, al recibir una calumnia, pues obviamente no es nada bueno porque desdice mucho de la persona que la está recibiendo. Entonces pienso que es importante el socializar el tema para que las personas también conozcan y sepan que pues este tipo de situaciones no son así por así y pueden denunciar o pueden defenderse ante una autoridad. Gracias. Sí, efectivamente. Y reiterarles nuevamente mi sincero agradecimiento. Muchas gracias por ayudarme esta noche, por estar presentes. Yo les agradezco por su tiempo. Muy amables. Buenas noches.